Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de este proyecto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenidos ya al episodio 75 o episodio 12 de esta cuarta temporada en donde estamos analizando un poquito, un repaso general de historia antigua. Si te gusta la historia, si has llegado hasta acá buscando información de esos temas que por ahí no te terminaron de cuadrar en tu educación secundaria, en tu educación primaria, o estás también aquí para resolver alguna tarea del cole, esperamos ser de tu ayuda y ayudarte en eso que estás buscando, tanto sea para aprender como para realizar una tarea que debería ser también una instancia más de aprendizaje. Así que bienvenidos a este episodio 12 de la cuarta temporada, en donde estamos analizando de lleno lo que es la temática referida a la Grecia antigua, ¿sí? En este caso estamos en la tercera parte de la entrega de Grecia, en donde analizaremos la famosísima época arcaica. Y cuando hablamos de época arcaica referido a la antigua Grecia, debemos comenzar por definir, o debemos comenzar por al menos poner en primera plana un concepto central para entender lo que sigue desde aquí en adelante referido al tema Grecia, que es el concepto de polis, ¿sí? Una unidad político-administrativa, podemos decir también organizativa, de la vida de la Grecia antigua, ¿sí? Que va a tener su origen, va a surgir cuando varios oikos, esas unidades administrativas familiares que hemos desarrollado ya en el episodio anterior, acordaron reconocer una autoridad superior a cada familia, ¿sí? Esa autoridad iba a ser justamente la encargada de arbitrar entre enfrentamientos, de defender ciertos intereses comunes que podían llegar a surgir. De esa forma es el origen primitivo, ¿sí? De lo que se conoce como la polis, pero que en el transcurso del episodio de hoy vamos a ir puliendo y definiendo hasta dejar una noción totalmente clarísima, vamos a decir así, de lo que significa la polis griega, ¿sí? Podemos decir que desde el siglo 8 a.C., los basileus, es decir, los jefes de cada oiko, de cada familia, se ocuparon conjuntamente del gobierno de cada uno de sus oikos reunidos en una polis o en una ciudad-estado. Es decir, que estamos hablando de una unidad administrativa mucho más amplia que el propio seno familiar, ¿sí? Con el tiempo van a comenzar a surgir diferencias entre los problemas generales de la polis, los problemas de una ciudad, de una unidad organizativa y administrativa mucho más amplia que la familia, y aquellos problemas particulares que correspondían ya directamente al seno de cada oikos, al seno de cada familia, ¿no? Entonces, cuando estos problemas entre generales y particulares comienzan a diferenciarse, se va a hacer necesaria también la aparición de una autoridad superior encargada exclusivamente del gobierno de la polis, ¿sí? Entonces vamos a tener allí el origen de las diferencias entre las autoridades políticas y las autoridades familiares. Autoridades políticas, recalco y remarco la palabra política porque es un término que, como veremos a continuación, está referido a la polis, ¿sí? Autoridades políticas son aquellas autoridades que se van a encargar del gobierno de la polis. Ahora bien, ¿cómo podemos definir lo que es una polis? Bueno, la definición más común de polis es una ciudad-estado griega, ¿sí? Para los griegos, la fuente de la autoridad, ¿sí? La fuente del poder político estaba en la misma polis, es decir, en el conjunto de ciudadanos que formaban esa ciudad-estado. De esta manera, los asuntos de gobiernos de la polis se convirtieron en asuntos políticos, se trataban en discusiones públicas, las decisiones eran tomadas por votaciones, se levantaba la mano, se iba a una asamblea, se participaba, había una participación ciudadana mucho más notoria de lo que existía en un gobierno estrictamente monárquico, si se quiere, al modelo de las monarquías de la antigüedad, como hemos visto en Mesopotamia, como hemos visto en Egipto y como hemos visto en las épocas o en las etapas anteriores de la Grecia antigua, ¿sí? Entonces surge esta unidad político-administrativa, organizativa, si se quiere, que fue la polis, las ciudades-estados griegas antiguas. Teóricamente, en las polis, decimos teóricamente y recalcamos esto porque, como vamos a ver tanto en el episodio de hoy como en los siguientes episodios, vamos a tener ciertas variaciones y ciertas particularidades dentro de cada polis. Todos los ciudadanos,
tenían derechos de participar en la vida política, ¿sí? Es decir, tenían derechos políticos. Podían participar en la toma de decisiones de asuntos políticos vinculados a el gobierno de estas polis, ¿sí? Pero lo cierto es que solo un grupo bastante reducido logró ejercer la autoridad política de esta poli en sus inicios, que fueron los aristoi. Esta clase social, o este grupo social, vamos a decir, más alto dentro de la jerarquía social de la Grecia antigua, que eran los aristoi, los mejores, ¿sí? Concepto del cual ya hemos dicho en episodios anteriores, surge el concepto de aristocracia, ¿sí? Es decir, el gobierno de los mejores. Entonces, si bien todos los ciudadanos tenían derechos políticos en las polis griegas antiguas, en la teoría, en la práctica solo un grupo reducido lo ejercía, que eran los aristoi. Por eso, cada polis se va a diferenciar entre sí según el grado de participación política de sus ciudadanos. Vamos a tener polis con gobiernos oligárquicos, es decir, también va a ser un término muy usado en la actualidad, el término de oligarquía, que es un término proveniente del griego antiguo, en donde estamos haciendo referencia a un gobierno de pocos, ¿sí? Con participación de pocas personas. La capacidad de decisión política quedaba reducida digamos, en manos de pocas personas, que en este caso eran los aristoi, como hemos dicho. Y también vamos a tener polis que desarrollaron gobiernos democráticos, en donde democracia, otra palabra de origen griego, en el cual las decisiones políticas eran tomadas por la mayoría de la población. Se tenía en cuenta las opiniones de todos, pero terminaba decidiendo o volcándose por la opinión de las mayorías. Un ejemplo de esto va a ser Atenas, que vamos a desarrollar en el próximo episodio, ¿sí? Y esta polis y la administración de esta polis y los gobiernos de estas polis griegas antiguas van a marcar una diferencia contundente y fundamental con respecto a los gobiernos del Oriente Antiguo, de Mesopotamia, de Egipto, porque en esos momentos, en esos gobiernos, tanto del Oriente como de Egipto, ¿sí? o etapas anteriores de la Grecia antigua, los encargados, ¿sí? Las autoridades políticas, los encargados del gobierno, eran considerados dioses, ¿sí? Bueno, en la Grecia antigua, en las polis griegas antiguas, el encargado del gobierno de las polis no era considerado como un dios, ¿sí? Entonces ahí ya estamos marcando, puede haber sido elegido por un dios, algunas polis se van a refugiar en la autoridad divina de Zeus, digamos, para justificar su poder, que ahí podemos hablar de una soberanía divina, pero no vamos a estar considerando al gobernante como un dios, cosa que sí sucedía en otras civilizaciones antiguas, tanto sea en la Mesopotamia como en Egipto, ¿sí? Y un punto que me interesa, me interesa bastante analizar en este sentido, es la cuestión de la etimología de la palabra política, el origen de la palabra política que he nombrado anteriormente, ¿sí? Lo cual nos retrotrae, como siempre digo, a la importancia de la historia además, de la historia abierta, de la historia contada de manera fácil, que es a lo que apuntamos acá en Historia en Podcast, a una historia amena, con funcionalidades en el presente que nos permitan entender cosas actuales, ¿sí? Hechos, sucesos, procesos que están sucediendo también en la actualidad y que tienen su raíz en la historia, que tienen su raíz en el pasado, como todo lo que sucede en la historia de la humanidad, siempre, el caudal del tiempo viene desde atrás hacia adelante. Entonces, todo lo que nos está sucediendo hoy seguramente será consecuencia de decisiones que hemos tomado en el pasado. Y eso es a lo que apuntamos, lo vengo diciendo siempre, en nuestro proyecto de divulgación histórica que se llama Historia en Podcast. Y entonces, en este caso, quiero analizar la etimología, el origen de la palabra política, porque ya les dije recién que viene de la palabra polis, ¿sí? Que podemos considerarla en primera instancia como una ciudad-estado griega, ¿sí? De la antigüedad griega. Polis, en primera instancia, significó fortaleza, vino a significar algo así como una ciudadela, una ciudad amurallada, ¿no? Protegida por murallas. Y en segunda instancia, a partir del siglo VIII a.C., va a ser considerada primero como una ciudad y después como un estado. Es decir, de allí surge el concepto que les dije anteriormente de polis como ciudad-estado. Y desde entonces significó muchísimo más que solo un lugar físico, que solo una ciudad física, porque de ese término polis se van a terminar configurando otros términos muy importantes
que van a derivar después en la cuestión política que les dije anteriormente. Uno de los términos que se desglosa de la palabra polis es el término polites. Los polites eran los hombres que formaban parte de la polis, es decir, los ciudadanos, ¿sí? Entonces ya se comienza a marcar, incluso en el lenguaje propio de la Grecia antigua, una diferencia entre las polis, que era una ciudad física, y los polites, que era la sociedad que vivía en la polis, ¿sí? Incluso en ese término polites va a haber una discriminación bastante interesante hacia la figura del extranjero, porque el extranjero nunca va a gozar de los mismos derechos que gozaba el ciudadano, que gozaba el polités, una persona que había nacido en una ciudad, ¿sí? Con padres oriundos de esa misma ciudad. Entonces esa persona sí gozaba del término de los derechos que acarreaba el término polités, o lo que podemos traducir nosotros hoy en día como ciudadano, ¿sí? Bueno, el extranjero no va a gozar de todo eso y va a ser sumamente discriminado. Y se me acaba de ocurrir mientras estoy diciendo esto, la relación que tenemos entre polis con la palabra actual ciudad y el término polités con la palabra actual ciudadano. Es decir, tenemos ahí un anacronismo, una analogía bastante interesante como para pensar la diferencia entre ciudad y ciudadano y entre polis y polités. Y también se va a derivar de la palabra polis una nueva palabra que es politai. Los politais eran los miembros de la asamblea de ciudadanos, ese órgano de gobierno de las polis, en el cual obviamente no participaban los extranjeros, porque ya he dicho que no gozaban de derechos políticos, pero que se encargaban estos tipos, estos politais, del gobierno de las ciudades. ¿Cómo podemos traducir esto a la actualidad? Como el término políticos, es decir, aquellas personas encargadas de administrar el gobierno de una ciudad, y en el caso que estamos hablando actualmente de una polis antigua griega, ¿sí? Por eso, el significado más antiguo del concepto política, digamos, va a estar relacionado a todo lo referido a la ciudad y a la ciudadanía, ¿sí? A lo civil, a lo público, a lo social y específicamente a la forma de organización del gobierno de una ciudad, es decir, de una polis. Bien, hecho esa aclaración que me parece muy interesante como para traer esa terminología griega, entender cómo surge la polis, la política, los políticos, ¿sí? Los ciudadanos que habitan y que gozan de derechos políticos dentro de una ciudad, traerlo al presente. Más allá de todo esto, vamos a seguir con la explicación de cómo funcionaban estas polis griegas antiguas. Y acá viene una vinculación muy interesante en lo referido a la economía y la política, ¿sí? Economía que tiene su origen en el término oikos, ¿sí? El grupo familiar, los bienes que tenía un grupo familiar, y nomos, que era el significado lo podemos traducir como orden, como ley, como derecho, ¿sí? Entonces de oikos y nomos surge la palabra economía, es decir, el orden, la administración de los bienes de un grupo, ¿sí? Para los pensadores griegos, la economía era el arte necesario para gobernar con orden y para poder, digamos, para poder vivir bien en un oikos en primera instancia y en una polis en segunda instancia, ¿sí? O sea que la cuestión de la administración de los bienes que dispone tanto una familia como una ciudad es elemental para garantizar el buen vivir y el orden necesario para desarrollar la vida tanto dentro de un grupo familiar como dentro de una polis, es decir, de una ciudad-estado. Ahora bien, ¿cómo se organizaba físicamente una polis en esta etapa de la Grecia arcaica que hemos denominado y que hemos dividido de manera más reducida para poder entender el conjunto de Grecia, digamos, ¿no? De la Grecia antigua? Bueno, se dividía en dos partes. En una parte alta y en una parte baja. Esa era la organización física de una polis. ¿Qué significa la parte alta y qué significa la parte baja de la polis o de la ciudad? Bueno, la parte alta era aquella parte que estaba compuesta por la Acrópolis, un lugar elevado, un lugar defendido, amurallado, ¿sí? En donde se encontraban la mayoría de los edificios públicos y que además servía como refugio en épocas de peligros, ¿sí? Todo el mundo es conocida una famosa regla, digamos, en el ámbito de la estrategia militar en la antigüedad: hay que defenderse desde un punto alto. Desde un punto alto uno es mucho menos vulnerable que estando dentro de un pozo, digámoslo así, como para que se entienda. Entonces, la Acrópolis, además de nuclear todos los edificios públicos, servía también como refugio para épocas de peligro. Y tenemos también la parte baja.
esa parte baja en donde se encontraba el asentamiento urbano, generalmente cerca del mar, pero no siempre a orillas del mar por el peligro que el mar significaba. De hecho, si una polis tenía puerto, por ejemplo, ese puerto no formaba parte del núcleo urbano, sino que se encontraba por fuera de él. Y cerca de ese asentamiento urbano tenemos las tierras cultivables, que eran propiedad de la comunidad y no de los individuos. Y tenemos también las tierras de la ciudad, que ahí sí eran propiedad de individuos y se encontraban en las cercanías de las casas de cada uno de los habitantes de esa polis. Bien, esta es la primera parte, vamos a decir así, de esta tercera entrega sobre la Grecia antigua, en donde estamos analizando la época arcaica y analizando un concepto fundamental para entenderla, que es el concepto de polis, el concepto de ciudad-estado. Pero dentro de la edad arcaica sucede también algo muy interesante, que es la ampliación del mundo griego, la colonización que los griegos comenzaron a llevar adelante a partir del siglo VIII. Pero antes de llegar a eso vamos a hacer un breve descansito, aprovecho un chivito, le vamos a decir, una propaganda. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a que se unan a nuestro Instagram oficial. Nos pueden encontrar en esa red social como Historia en Podcast. Ahí estamos profundizando temáticas referidas a cada uno de los episodios de nuestros podcasts. Estamos subiendo información extra, trivias, sabías qué, y montones de información súper útiles y sobre todo relacionados con la actualidad, que es lo que más nos interesa, traer la historia al presente, como siempre decimos. E incluso hemos inaugurado hace muy poquito, hace un mes atrás, un nuevo ciclo que se llama Vivo con la Historia. Estas charlas que estamos teniendo acá, estos episodios que tenemos en el podcast, los hacemos en vivo un viernes cada 15 días en nuestro Instagram oficial. Así que les recomiendo que se lleguen hacia ese canal oficial de nuestro podcast para mantenerse informados, para tener información sobre los aportes que ustedes como oyentes pueden realizar al canal, de información, cómo conseguir nuestros libros, aportes económicos si quieren hacerlo a través de cafecito.app o de PayPal si nos escuchan desde el exterior, y muy agradecidos vamos a estar nosotros de que ustedes nos hagan llegar todas esas colaboraciones y mensajes y recomendaciones que nos hacen llegar a través de nuestro Instagram oficial, Historia en Podcast. Ahora bien, hecho ya el chivo, hecha ya la propaganda, continuamos con la segunda parte de este episodio, en donde estamos hablando de la ampliación del mundo griego, de la etapa de la colonización griega en la época arcaica. Les decía que desde el siglo VIII, desde finales del siglo VIII, vamos a decir, se marca el fin, digamos, de la época oscura, esa época homérica que hemos analizado en el episodio anterior, y los griegos inician una etapa conocida como el movimiento migratorio griego, ¿sí? Que se va a ver prolongado incluso hasta el siglo VI a.C., ¿sí? Los griegos van a migrar hacia Sicilia, hacia el sur de Italia, territorio que se lo conoció como la Magna Grecia, también hacia las costas de Francia, hacia las costas de España, hacia las costas de Turquía, del Asia Menor, ¿sí? Hacia las orillas del Mar Negro, ¿sí? Punto que va a ser conocido como Ponto Euxinio, ¿sí? Y en esos lugares va a comenzar la fundación de una gran cantidad de ciudades griegas, lo cual permite la expansión de la cultura griega hacia zonas fuera de del territorio propiamente dicho griego, ya sea insular o continental, que ya hemos analizado anteriormente. Pero surge una pregunta: ¿qué fue lo que los impulsó a los griegos a migrar? Bien, no hay una sola causa, digamos, no hay en ningún hecho de la historia, en ningún proceso histórico va a existir una explicación unicausal. No es que después de A viene B, digamos, no es un procedimiento lógico el que guía las cuestiones en la historia, digamos, sino que vamos a tener varias causas que explican este fenómeno de la migración griega desde el siglo VIII al siglo VI a.C., pero todas ellas coinciden en un punto en común, que es el problema de la tierra. ¿Qué estaba sucediendo en Grecia en la época arcaica? Había un aumento de la población y además había una incapacidad técnica para poder producir más alimentos que le dieran sustento, digamos, y supervivencia a esa población que estaba en franco crecimiento, ¿sí?
Y además teníamos un reparto desigual de las tierras que estaban acaparadas, la mayoría de ellos, hay que decirlo, por los aristoi, ¿sí? Entonces, tenemos una situación bastante problemática en Grecia en esos momentos. Está creciendo la población, cada vez era más gente, cada vez había más gente en la Grecia antigua. Además, eso iba acompañado con que las tierras estaban en manos de unos pocos, usadas en beneficios para unos pocos, y todo esto, con frutillita del postre, la incapacidad técnica de producir más alimentos para esa población que iba en aumento. Entonces, los griegos no tuvieron otra que emigrar, ¿sí? Pero ¿quiénes emigraron? De la Grecia antigua emigraron aquellos ciudadanos empobrecidos buscando medios de subsistencia, es decir, buscando tierras, porque en la Grecia continental o insular no las podían tener porque estaban en manos de los aristoi, ¿sí? Entonces comienza este proceso de migración y comienza el proceso de fundación de colonias que eran conocidas en la Grecia antigua con el término de apoikías. Estas apoikías, que su significado literal podemos llegar a traducirlo como abrir una nueva casa o tener una casa nueva, digamos, ¿no? Esas apoikías, esas colonias que se fueron fundando en todos estos lugares que hemos dicho anteriormente: Sicilia, el sur de Italia, las costas de España, de Francia, de Turquía, las costas incluso del Mar Negro, ¿sí? Vamos a tener una primera etapa, digamos, en esa colonización griega, que fueron la fundación de colonias o de apoikías totalmente agrícolas, basadas justamente en la necesidad de obtención de tierras por aquellos ciudadanos griegos empobrecidos que emigraron de Grecia en búsqueda de una mejor forma de vida, en búsqueda de medios de subsistencia, en búsqueda de poseer tierras para vivir. Esa va a ser la primera etapa, es decir, la fundación de colonias totalmente agrícolas. Pero con el tiempo también fueron surgiendo ciertos puntos comerciales estratégicos que fueron llamados emporion. Emporion, del cual deriva la palabra emporio en la actualidad, ¿sí? La función de estos emporion, la función de estos puntos comerciales estratégicos fundados en las colonias griegas, era justamente controlar las rutas de acceso a las fuentes de metales. El metal era un bien muy preciado en la antigüedad por todos los usos que se le daba, fundamentalmente la confección de armas de guerra, ¿sí? Y esa expansión que comenzó a darse del mundo griego antiguo, ¿sí?, estuvo solamente limitada, ¿sí?, por el máximo competidor de la Grecia antigua, que fueron los fenicios, ¿sí? Los fenicios, estos grandes navegantes y comerciantes de los cuales ya hemos hablado en episodios anteriores, lograron dificultar y en algunos casos hasta impedir el asentamiento de los griegos en algunas colonias en estos lugares que hemos estado nombrando, porque justamente los veían como un competidor comercial. Uno de los mayores ejemplos van a ser las colonias de Mileto, de Focea, ¿sí?, que fueron las colonias más prósperas de la Grecia antigua en esta etapa de expansión del mundo griego. Y hay un ejemplo muy claro en Sicilia, ¿sí?, en Siracusa, que es el Teatro de Taormina, ¿sí? Ese Teatro de Taormina va a ser justamente un legado cultural y arquitectónico de la época de la expansión o de la migración, de la colonización, vamos a decirlo, griega antigua hacia sus territorios allegados. Y por último, para terminar ya el episodio de hoy y hacerlo, como siempre digo, ameno, entretenido, no tan aburrido, no tan largo, porque no es nuestra intención justamente esa, sino más bien que aprendamos juntos algo de historia, vinculándola muchísimo con la actualidad, viene la cuestión de los Juegos Olímpicos que surgen en la época arcaica de la Grecia antigua, Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en este año 2021, que se tendrían que haber desarrollado en el año 2020, pero por la pandemia del COVID-19 no se pudieron desarrollar. Pero, ¿cómo surgen estos Juegos Olímpicos? Bien, vamos a hacer un brevísimo raconto, como siempre digo, para que después ustedes puedan profundizar en los materiales que deseen y que quieran, ¿sí? Siempre acá estamos haciendo un repaso a niveles generales, digamos. Bien, debemos decir que el conjunto de las polis griegas, tanto sean las apoikías, estas colonias, como las metrópolis, no formaban una unidad política en sí. Y acá hay que aclarar un término que me había olvidado de aclararlo anteriormente, el término metrópoli, que también es un término muy utilizado en la actualidad, y que si vemos dentro de la palabra metrópoli se
encuentra la palabra polis, ¿sí? Es decir, la metrópolis era la ciudad madre de la cual habían partido los colonizadores que después fueron a fundar en otros territorios las apoiquías o las colonias. Entonces, colonias o apoiquías y metrópolis, ciudad madre de la cual habían partido los colonizadores. Bien, es decir, retomo entonces, me había olvidado de aclarar eso anteriormente y me parecía interesante para pensarlo también desde la actualidad. El conjunto de las polis griegas, tanto metrópolis como apoiquías, no formaban una unidad política. Es decir, las colonias no dependían de la metrópoli, tenían su forma de gobierno propia. A eso me estoy refiriendo, ¿sí? Pero los habitantes, tanto de metrópolis como de apoiquías, se consideraban parte de una misma comunidad que era el mundo griego, ¿sí? Se compartía una lengua, se compartía una religión y sobre todo se compartían tradiciones o un conjunto de tradiciones. Una de esas tradiciones eran estos encuentros de todas las polis una vez cada 4 años en el mes de agosto desde el año 776 a.C. ¿sí? Ese encuentro se desarrollaba en la polis de Olimpia, ¿sí? Lugar en el cual se encontraba el monte Olimpo. De hecho, esas ceremonias, esos juegos se realizaban al pie del monte Olimpo, por eso se los conoce como Juegos Olímpicos. ¿Y por qué al pie del monte Olimpo? Porque en el monte Olimpo se consideraban que vivían el panteón de dioses griegos. Allí vivía Zeus, por ejemplo, el dios de los dioses, el padre de los dioses griegos. Entonces era un rito los juegos eran un rito de muestra de afecto, digamos, esta demostración que el pueblo griego hacía hacia sus dioses. Por eso de allí proviene el nombre de Juegos Olímpicos. Se los dedicaban directamente a ellos, ¿sí? A los dioses del panteón de deidades griegas antiguas. El objetivo de estos Juegos Olímpicos era justamente fortalecer la unidad de la comunidad griega, de ese mundo griego que hemos hablado anteriormente, y también de forjar la paz entre esos pueblos, porque muchas veces se incurría en prácticas bélicas entre cada una de estas polis, como ya vamos a ver en episodios posteriores, ¿sí? ¿Cuáles eran los juegos? Vamos a encontrar concursos deportivos, vamos a encontrar certámenes musicales, vamos a encontrar certámenes poéticos, si se quiere, ¿sí? Competencias poéticas. Y esos Juegos Olímpicos comenzaban a anunciarse por todo el mundo griego desde los 10 meses anteriores a la fecha de su celebración. Esos 10 meses anteriores, época considerada como la tregua sagrada, época en la que las guerras y las hostilidades, en caso de existir, quedaban totalmente suspendidas durante el desarrollo de esos 10 meses y el desarrollo de los Juegos Olímpicos. O sea que, imagínense ustedes, fíjense la importancia que significaba para los griegos de la época arcaica esta cuestión de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Una especie de rito de fortalecimiento, de unidad de ese mundo griego, una especie de pegamento, ¿sí? Háganse la idea de un pegamento para unir partes de un mundo que se encontraba dispersado, porque ya hemos hablado de las costas de España, de Francia, de Italia, de Turquía, ¿sí? Bueno, ese mundo griego que estaba en expansión necesitaba volver a sus orígenes, rescatar sus tradiciones y unirse sobre todo en un conjunto que compartía, como os dije recién, lengua, religión y tradición, ¿sí? Y respetar esas raíces que unían al mundo griego, a la comunidad griega, y para ese fin se celebraban los Juegos Olímpicos. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy, episodio que me encantó pensar, llevar al guión y posteriormente transmitírselos a ustedes a través de este episodio de Historia en Podcast. Dejo abierto nuevamente la invitación para que se unan a nuestro Instagram, ¿sí? Pueden encontrar en la descripción del episodio, de este episodio y de todos los episodios, ¿sí? Ustedes tienen acceso a nuestro Instagram, al canal para aportar donativos, tanto desde Argentina como del exterior, a comprar nuestros libros, a escuchar nuestros últimos episodios y todo lo referido a nuestro canal. Amigos, los saludo y hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.